este tema lo que trata es de cómo nosotros llegamos a tener la Biblia en nuestras manos, ¿sí? Porque para nosotros es muy fácil, ustedes la tienen y a lo mejor y fácil se nos olvida, a veces la dejamos olvidada, hay quienes no la leen y como que está muy accesible para nosotros, pero para que nosotros la llegáramos a tener en nuestras manos pasaron muchísimas cosas. No sé si ustedes se han puesto a pensar también de cómo es que la Biblia sobrevivió si no tenían imprenta. O sea, cómo usted tiene un tomo completo de más de 1000 páginas en sus manos, si no había una imprenta, ¿sí? Entonces, vamos a estar tomando fuentes diferentes de diferentes autores. Esta primer parte, que es la introducción, la vamos a tomar de este libro de Josh McDowell, que se llama Nueva evidencia que demanda un veredicto. Entonces, la primera versión salió en el 2003 y luego sacó esta que es del 2013, por eso se llama Nueva evidencia. Todo este libro son como 800 páginas, obviamente no las vamos a ver todas, pero son 800 páginas de evidencia acerca de la confiabilidad de la Biblia. Entonces, ¿ustedes habían imaginado eso? Pues es un hombre que se dedicó a estudiar eso y con él vamos a empezar. Después vamos a estar viendo de tomar fuentes de R.C. Sproul, de un libro que se llama Doctrina Cristiana, que él escribió. También vamos a tomar de las fuentes de otro libro que se llama Respuestas claras a preguntas comunes sobre la Biblia, de Matthew Layton. Vamos a tomar otra fuente que es Comprendamos cómo se formó la Biblia, de Neil Lightfoot. Y otra fuente que estaremos tomando es el material que escribió el hermano Ryan Chang, para los que no lo conocen, porque yo sé que ya es una generación mucho más atrás. Es un hermano coreano que su ministerio es como los misioneros, pero su ministerio es capacitar a las iglesias alrededor del mundo. Entonces se queda en un lugar, en un país, un determinado tiempo. Aquí estuvo cerca de 10 años, capacita a las iglesias en temas diferentes. Creo que eran 4 temas, que era apologética, teología sistemática, griego, él enseñaba griego porque fue uno de los idiomas de la Biblia en que se escribió la Biblia, y historia de la iglesia. En esos temas él capacitaba a las iglesias. Después que dejaba un liderazgo fuerte, pues él consideraba que podía irse y que ese liderazgo podía continuar con esa enseñanza. Entonces también voy a tomar un poquito del material que él dejó. Y como les comento, este primer tema que vamos a ver, o la introducción, pues la estamos tomando este libro de Josh McDowell, y vamos a empezar. Pero antes de empezar, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando yo termine de hacer la pregunta, el que tenga la respuesta, el primero que tenga la respuesta, va a agarrar el chocolate y me va a responder, y se queda el chocolate. Ese es su premio. Manos atrás. Ok, primer pregunta. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Hazte más cerca, vale, porque el hermano está muy cerca. Va. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Muy bien, 39 libros. ¿Sí? Va la pregunta. ¿Quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. Muy bien. ¿En cuánto tiempo se escribió la Biblia? En un periodo de 1500 años. Listo, ahí va la pregunta. ¿Qué es el canon de la Biblia? No, los libros que consideramos que fueron inspirados por Dios, ¿sí? Muy bien, está bien, llévatelo. Ok. ¿En qué lugares se escribió la Biblia o dónde? En los continentes de Asia, Europa y África. Ok. ¿Quién escribió el último libro de la Biblia? Juan. Muy bien, llévatelo. Todos esos temas los vamos a estar viendo alrededor de el tiempo que nos lleve. La verdad no tenemos un límite de tiempo. Vamos a ver qué es el canon de la Biblia, cómo se formó, cuántos escritores tuvo y todo eso. Entonces, para empezar, la Biblia es una colección de libros, no es un solo libro, pero tenemos varios libros. Por eso les decía, ¿cuántos libros hay? Antiguo Testamento 39, Nuevo Testamento 27 libros, en total son 66 libros, ¿sí? Y el libro, lo que significa Biblia,
es precisamente eso, los libros, ¿sí? Como de biblioteca, los libros. Pero la Biblia es más que una colección ordinaria. Los creyentes, hermanos, creemos que honramos lo que dice la Biblia y la obedecemos porque en el pasado creció bajo la favorable y directriz influencia del que es autor de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Dios la inspiró, pero no, el trabajo del Espíritu Santo no fue nada más inspirar la Biblia, fue también cuidarla, preservarla a lo largo de la historia hasta que nosotros la tenemos ahora, ¿sí? Entonces, por eso dice bajo la directriz y la influencia del autor de todas las cosas. ¿Quién se sabe de memoria segunda carta de Timoteo 3, 16 al 17? Ahí está, toda la escritura es inspirada por Dios, ya lo dijo todo de memoria. Vero, aquí está tu chocolate, aquí te lo dejo. Ok, entonces, toda la escritura, la Biblia misma afirma acerca de sí misma que fue inspirada por Dios. Ok, y ahora lo que vamos a ver como introducción es por qué la Biblia es un libro singular, por qué es un libro tan amado, respetado y seguido, y al mismo tiempo porque un libro que ha querido mucha gente desaparecerlo y tan odiado también, porque es un libro que también ha sufrido, por así decirlo, la persecución, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene de singular la Biblia que no tienen otros libros para que a los otros libros no les quieran hacer nada o no cause tanto escándalo? Una de las cosas de por qué la Biblia es singular es porque es singular en su supervivencia. Si la Biblia se escribió y decimos que el primer escritor fue Moisés, que vivió mucho antes de Cristo y se preservó hasta ahora, tiene bastante tiempo la Biblia, ¿verdad? Entonces, la Biblia ha sido conservada y defendida de maneras que solo pueden llamarse providenciales, para que llegue a nosotros a través de los siglos. El pastor o alguien que, yo sé que el pastor va a saber, pero ustedes, ¿quién es él? ¿Ubican el rostro de esta que se ve ahí? ¿Quién es? Tyndale. Tyndale fue un traductor de la Biblia, tradujo la Biblia al inglés. ¿Cómo murió Tyndale? Ahorcado y quemado. ¿Por qué? Por traducir la Biblia a un lenguaje popular. Entonces, para que usted tenga la Biblia en sus manos, hubo mucha sangre derramada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de que veamos este tema? Que usted aprecie la Biblia que tiene y no la deje empolvarse ahí en su casa. Como él, hubo otros, podemos hablar de otros, se me ocurre ahorita también Adoniram Hudson. Él estuvo encarcelado, estaba con la Biblia también y todos los escritos que él tenía los usó de almohada para que no lo descubrieran, entonces estando en la cárcel los metía adentro como de la almohada, ¿sí? Entonces, historias así podemos sacar más. Martín Lutero también, que tradujo la Biblia al alemán y también pues él fue muy, aunque él no murió en persecución, sí sufrió mucho también, de hecho llegó a tener depresión por todo lo que sufrió, por todo pues ahora sí que era bullying lo que él sufrió. Sí, decían que sus hijos eran hijos de Satanás y no sé qué, porque se había casado con una monja y muchas cosas. Entonces les digo, en esto es singular la Biblia, ¿sí? En su conservación. También es singular en la preservación. ¿Cómo es que usted, si la Biblia, el primer material o los primeros materiales son materiales que se dañaban, por ejemplo, de los primeros materiales que tenemos registros, aparte de las estelas, que era piedra, es papiro, y el papiro es papel, se deshace. ¿Cómo es que ustedes tienen la Biblia? ¿Sí? Entonces nos dice acá, aunque las escrituras fueron escritas sobre materiales perecederos y que era necesario copiarlas a manos por cientos de años, o sea, antes de que se inventara la imprenta, había lo que se llamaban los escribas. ¿Qué es lo que hacían ellos? Copiar a mano toda la Biblia, lo que había de Biblia hasta su tiempo, ¿verdad? En su época, y así se fue yendo esto. Entonces, a pesar de eso, la Biblia nunca perdió ni su estilo ni su exactitud, ¿sí? Y algo que nos dice este libro de McDowell es que la Biblia tiene más evidencia textual en su apoyo que la evidencia combinada de 10 piezas de literatura clásica. La Odisea, libros de Aristóteles, todo eso
Dice, si tú juntaras 10 de esos libros de literatura clásica, ni todos ellos juntan todo lo que hay de evidencia o todos los evidencias como papiros y cosas que quedaron que hay de la Biblia, ¿sí? Entonces, en eso es también singular. Ahora sí, a ver, la Biblia es el único libro que fue escrito durante un periodo aproximadamente de 1500 años. Desde Moisés, ahí no sé si se alcanza a percibir, pasando por otros autores como Josué, como Mateo, hasta llegar a Juan, que fue el último que escribió, aprox 100 años después de Cristo, estando exiliado en la isla de Patmos, ¿sí? Entonces, la Biblia tiene más de 40 escritores. Dijimos que el autor es Dios, pero quien Dios usó para que se escribiera la Biblia fueron hombres que él inspiró, y fueron más de 40. Y estos representaban gente de muchas condiciones: reyes, militares, líderes, campesinos, filósofos, pescadores, cobradores de impuestos, poetas, músicos, diplomáticos, eruditos, pastores de ovejas. A ver, allá los niños, pregunta, para darles el chocolatito. Mencionen un rey que haya escrito alguna porción de la Biblia. ¿Quién? David, ahí está, el rey David. Ajá. Mencionen un militar que haya escrito una porción de la Biblia. Josué fue un militar. Mencionen un pescador, pues fácil, ¿verdad? Ya lo dijimos, Pedro. Mencionen un pastor que haya escrito la Biblia. Pastor de ovejas, literal. David, hay otro. Oseas, hermano, tome su chocolate. Muy bien, entonces si se fijan, mencionen un médico que haya escrito una porción de la Biblia. Lucas, ahí está, ese sí estuvo fácil, ¿verdad? Muy bien, entonces se fijan cómo es que la Biblia tiene una continuidad, no tiene error. Si hubo personas tan distintas en carácter, en personalidad, pero también en profesión u oficio. No, eso es algo que debería sorprendernos. No es lo mismo que cómo se expresa. Bueno, a lo mejor cada uno escribió desde su pensamiento. Cuando Pablo escribe, a veces pone ejemplos como la armadura, porque vivía en Roma, porque él convivió con soldados romanos, y pone ejemplos así. Pero a lo mejor otros van a escribir pensando en lo que ellos veían, ¿sí? También la Biblia es singular porque no hay otro libro que se haya escrito en diferentes partes. Ahora ustedes piensen, no, pues sí, es diferentes partes. Sí, pero consideren que no había internet, no había teléfono, no era como que, oye, voy a escribir esta parte, tú escribe la siguiente, no te vayas a equivocar, yo voy a poner esto, tú síguele con esto. No había manera de que se pusieran de acuerdo. No estaba eso ahí. Leían las cartas, eso sí, ahorita que predicaba Ever y menciona Pedro mencionando a Pablo, las leían, pero tomaban tiempo, o sea, no llegaban tan rápido las cartas ni nada de eso. Entonces, considerando eso, debería sorprendernos también que la Biblia fue escrita en 3 continentes diferentes: Europa, Asia y África, ¿sí? Sobre todo en la parte central de todos ellos, donde son como fronteras entre ellos, ahí. ¿Sí? Ahí es donde la Biblia se escribió. Y es singular también porque ahí les puse unas caritas para recordar la anotación. Se escribió en distintos estados de ánimo. ¿Qué es esto? Pues que algunos vivieron en tiempo de guerra y cuando escriben así, pensando en la guerra. Algunos estaban tristes. David, cuando escribe algunos salmos, su estado de ánimo era bien triste, hasta depresivo parece, en algunos. Pero en otros él está alegre, y dependía de lo que estaba viviendo. Entonces, aunque Dios inspiró la Biblia, no reprimió las experiencias que ellos tenían para que las expresaran también ahí. Simplemente Dios fue dirigiendo todo eso para comunicarse con nosotros. Entonces, algunos estaban tristes, otros estaban alegres, otros estaban a lo mejor pues viviendo situaciones diferentes. Escrito en diferentes tiempos: tiempos de guerra, tiempos de paz, tiempos de cárcel, tiempos de libertad, aislados. Cárcel, Pablo estuvo en la cárcel. Guerra, David estuvo en guerra, Josué estuvo en guerra, Moisés estuvo en el desierto. Entonces fueron diferentes tiempos también. Juan, que fue el último, pues escribió estando, fue exiliado, gracias hermana, sí, exiliado.
Entonces, tiempos diferentes, estado de ánimo diferente, lugares diferentes. ¿No les sorprende? Debería de sorprenderles. La Biblia también es singular, hermanos, en que se escribió en 3 idiomas. Ustedes es bien común cuando llega Semana Santa y los temas de las 7 palabras y mencionamos esto de Elí, Elí, lama sabactaní. ¿Y qué idioma es ese? ¿Por qué lo mencionamos? ¿Qué es, perdón? Arameo. Ajá. Entonces, el arameo es uno de los idiomas en el que la Biblia se escribió. Era el idioma común del Medio Oriente durante los siglos 6, 5 y 4 antes de Jesucristo. También algunos libros como Daniel, secciones pues, se escribieron en ese idioma, y en este caso algunas porciones como las que mencionó Jesús, ¿sí? También la Biblia está escrita en hebreo. Algunas porciones de la Biblia fueron escritas así, en hebreo, porque era el idioma de los israelitas. Y prácticamente todo el Antiguo Testamento está escrito así, en hebreo. Y también se le conoce como lengua de Judá. Cuando ustedes van a su Biblia, vamos a buscar Isaías 19, 18, lengua de Judá o lengua judía. Ok, ahí está, lengua de Canaán, ¿verdad? Lo menciona así. Bueno, a eso se refiere al hebreo, ¿sí? Y el otro idioma, que es básicamente el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. ¿Por qué en griego? Porque acuérdense que, bueno, era el idioma común, por así decirlo, de ese tiempo. De hecho, es un griego que si lo leen, si los griegos de ahora lo leen así, pues está difícil entenderlo. Pero aparte, y en ese tiempo era el idioma común y se le llama koiné, que era el griego común, el que habla todo el pueblo. Entonces, ustedes pónganse a pensar, ¿por qué Dios escogió ese tiempo? Bueno, ya Roma había conquistado a los griegos, Roma se extendió, ¿sí? Y luego ellos, aunque fueron conquistados, los griegos preservaron mucho de su cultura. Ellos, de alguna manera, militarmente Roma conquistó, pero en cuanto a cultura y todo eso, parece que fue los griegos los que conquistaron. Sí, entonces el idioma era el más común, era como el internacional en uso durante el tiempo de Cristo, entonces por eso se expandió también muy fácilmente. O sea, no crean que todo está al azar, o sea, Dios es sabio, ¿sí? Entonces tenemos esos 3 idiomas. Hasta aquí, ¿algún dato que no conocían de lo que hemos visto? ¿Algo nuevo que hayan aprendido? ¿Sí? Qué bueno. Otra parte en que la Biblia es singular es que fue redactada en una gran variedad de estilos. Si usted va a una biblioteca, a una librería, puede decir, yo quiero una novela de terror, no, yo quiero una de romance, no, yo quiero una de acción, no quiero ver algo así, literaturas diferentes, ¿no? Pero la Biblia incluye muchos estilos literarios. Por ejemplo, poesía. Díganme ustedes qué libro está escrito como poesía. Cantares, bien listas las mujeres luego. Ajá. Narración histórica, díganme un libro que es histórico. Hechos, ajá. Canción, que sea un canto, que fue escrito para ser cantado. Salmos, ajá. Expresión romántica. A ver otra vez. Cantares, otra vez, sí, cantares. Cantares es un canto al amor, es una pareja que está respondiéndose. Tratado didáctico, ¿qué quiere decir? Que estaban tratando de enseñar algo, una lección, algo. Proverbios, pues todas las cartas tienen mucha enseñanza, pero proverbios, como dicen allá atrás, literalmente son enseñanzas, principios. Ajá. Correspondencia personal. Las cartas de Pablo, todas, ¿verdad? Uh-huh. Las de Pedro, las de Juan, todas esas cartas. Memorias. Las crónicas, primero y segundo de crónicas, ahí está. Biografía, los evangelios son biográficos de Jesús, ajá. Reyes, pues sí, tiene algo de eso. Autobiografía. Eclesiastés, Salomón está escribiendo, ¿verdad? Y habla parte de lo que es ser el rey. Si Moisés escribió Éxodo, y en Éxodo se narra la historia de Moisés, la salida y todo eso, ¿qué fue? También fue una autobiografía.
Nada más el final donde está narrada su muerte, pues no la escribe él, ¿verdad? Pero entonces él escribió eso. Leyes, un libro que hable de leyes. Levítico, ajá. Profecía, Apocalipsis, Daniel, ajá. Parábolas, los evangelios tienen parábolas, solo el Señor Jesús las usó. Alegoría. ¿Qué, perdón? Jesús usó algunas alegorías, ¿verdad? Entonces, se fijan, la Biblia contiene diferentes estilos también de escritura. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué creen ustedes que es importante saber que la Biblia tiene estilos de redacción o estilos de literatura diferentes? Fíjense, en las leyes, pongamos un ejemplo del Antiguo Testamento. Hay ciertas cosas que están narrando historia, cosas que hacían, ¿sí? Y si nosotros los tomamos como una ley, pues tendríamos que aplicar cosas ahora que nos veríamos así como que bien salvajes, ¿no? De hecho, hay una parte donde ellos están diciendo que si un hijo desobedece a sus papás, lo puedes arrastrar, llevarlo ante la gente y que lo apedreen y se muera. Imagínense hacer eso ahora. Entonces, no es lo mismo tratar la Biblia, no es lo mismo entender que hay cosas que si el Señor manda, no matarás, es una orden. Eso se hace, es sí o sí, ¿sí? Pero hay cosas que nos están narrando lo que hacían, de acuerdo a su lugar, donde vivían, a su cultura y todo eso es historia, ¿sí? Entonces, Cantar de los Cantares, cuando dice Salomón, dice, ay, mi amada es como, sus dientes son como ovejas y no sé qué, pues yo no está diciendo literalmente que sus dientes parecen una oveja, o sea, se vería raro, ¿no? O que su vientre es como un montoncito de arena, ¿sí han leído eso? Sí, y que destila miel y todo eso. Si ustedes se ponen literalmente a pensar en eso, pues un vientre abultado o qué, así como que no, o sea, es un estilo poético, ¿sí? Entonces no lo podemos tomar así. Entonces entender que la Biblia tiene estilos diferentes nos ayuda a interpretarla, por eso es importante. Otra cosa en lo que la Biblia es singular, hermanos, es que la Biblia aborda cientos de temas que son controversiales. O sea, Dios nunca tuvo miedo de decir lo que Él opina y lo que Él quiso decir para la humanidad, ¿sí? Aunque Él sabía que iba a haber controversia. ¿Cómo qué temas? La homosexualidad. Ahorita podemos ser muy criticados el cristianismo por nuestra postura bíblica, ¿verdad? En cuanto a eso. Jamie decía, me dicen que soy homofóbica, ¿verdad? El divorcio, las segundas nupcias, son temas controversiales, el adulterio, el desarrollo del carácter, cómo ser buenos padres, la naturaleza y la revelación de Dios. Sin embargo, debemos entender que desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el último libro, todos tratan estos temas con armonía. O sea, el que escribió en el Antiguo Testamento no va a ser contradecido con el que escribió en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando a Jesús le preguntan qué onda con el matrimonio o el divorcio, él luego cita y dice, no fue así, ¿cuándo? En el principio. O sea, no se contradicen. A pesar de que son controversiales, pues no va a haber ahí esto. Es singular también en que es el libro que más ejemplares del que más ejemplares se han producido de manera completa. ¿Por qué? Porque puede ser una temporada que hubo un bestseller de, por ejemplo, Harry Potter, cuando tuvo muchas ventas, pero se pasó la moda y ya no es como que Harry Potter todavía se sigue vendiendo. A lo mejor sí, pero no en la cantidad en que la Biblia es vendida, ¿sí? Entonces, la Biblia ocupa hasta la fecha el primer lugar en más copias vendidas. Segundo libro lo ocupa uno que se llama Citas del presidente Mao Zedong, que también conocido como el Libro Rojo. El tercer lugar lo ocupa Harry Potter y el último lugar El Señor de los Anillos. Y bueno, no el último lugar, después de ese sigue uno que se llama El Alquimista de Pablo Coelho. Ok, ahí voy. Dice, la distribución total de la Biblia o porciones de ella llega a la cifra de 585 millones
correspondientes a las Biblias distribuidas únicamente por las Sociedades Bíblicas Unidas. A lo mejor hay otras asociaciones que hacen esto también, pero ellas no se están contando. Esta es una estadística solo de Sociedades Bíblicas Unidas. Ustedes pueden entrar a la página. Entonces, no hay ningún otro libro que haya logrado nada semejante a la circulación constante de la Biblia. A eso se refiere. Sí ha habido libros que han tenido su bestseller en su momento, pero no hay una constancia de que a través de los años se siga vendiendo y se siga vendiendo y se siga vendiendo. En cambio, la Biblia sí. ¿Por qué será? ¿Por qué si la gente pelea tanto con temas de Dios, por qué siguen vendiéndose la Biblia? ¿Por qué siguen adquiriendo la Biblia? ¿Qué piensan? La palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Ahora sí, este libro yo les decía que es una revisión del año 2013, o sea, hace 12 años. Y ellos McDowell, cuando hizo esta investigación, sacó estas cifras. Dice, la Biblia o porciones de ella han sido traducidas a más de 2,200 idiomas. La Biblia también es singular en eso. No hay otro libro que haya sido traducido a tantos idiomas. Y dice, ese total es 1/3 de los 6,500 idiomas conocidos en el mundo. Sí, 1/3. Y dice, ningún otro libro en la historia se compara con la Biblia en el alcance de sus traducciones. Ahora, es unas estadísticas que sacó McDowell del 2013. Entré yo a la página de Sociedades Bíblicas Unidas, ahí se las voy a pasar también por si ustedes quieren entrar y empaparse más del tema. Y encontré ellos dan, no sé si es anual o cada cuánto, pero ellos dan un reporte de cómo está esto, cómo van las cifras. Y las cifras cambiaron. McDowell creía que a la velocidad que iban las traducciones y todo eso, para esta fecha que estamos nosotros, ya se habrían traducido la Biblia a todos los idiomas, esos 6,500 idiomas. Él pensaba eso, les digo, leí el libro y él dice, para tal año ya vamos a tener la Biblia traducida completamente. Lo cierto es que no. ¿Qué pasó? Ahí también como que jaloncito de orejas, ¿no? No se llegó a esa, no es como él pensó, de acuerdo a las estadísticas. Actualmente, según las Sociedades Bíblicas Unidas, hemos llegado a la mitad de los idiomas. Sí se avanzó, pero solo hasta la mitad. ¿Sí? Este es un reporte del 2023. Las Sociedades Bíblicas Unidas en todo el mundo completaron traducciones de las Escrituras en 106 idiomas, llegando a más de 1,250 millones de personas. Las sociedades bíblicas de todo el mundo, esta es una asociación que tiene como ese ministerio en diferentes partes del mundo, ¿sí? Por eso dice de todo el mundo. En un esfuerzo colectivo publicaron 72 primeras traducciones. Primeras traducciones quiere decir que nunca hubo, o sea, no había Biblia en ese lugar antes, no se conocía. Entonces, en esos 10 años que menciona McDowell se publicaron 72 traducciones nuevas, incluyendo 16 Biblias completas y 17 Nuevos Testamentos. Biblias completas nos hablamos desde Génesis hasta Apocalipsis, que sí es mucho trabajo, mucho trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos unos amigos que están haciendo ese trabajo y luego nos decían, miren, ya tenemos de Juan esto, y nada más tenían un versículo. Pero era bien complicado, o sea, ¿por qué era complicado? Por ejemplo, ellos tuvieron que salir del lugar donde estaban por la violencia que había en ese lugar, entonces pues se les complicó. Entonces, también hay 17 Nuevos Testamentos y luego ellos dicen, lo puse tal cual, dice, el año pasado, o sea, en el 2022, las sociedades bíblicas completaron porciones adicionales de las Escrituras en 15 lenguas de señas. O sea, no nada más es trabajo de traducir a otro idioma, hay lengua de señas y los que son invidentes es braille. Entonces, el trabajo, pues es mucho, ¿verdad? Porque la Biblia debe llegar a todos. Solo alrededor de 60 de las 400 lenguas de señas del mundo tienen alguna escritura. O sea, la lengua de señas no es universal, la que se utiliza en otro lugar, en otro país, no es la que se utiliza aquí. Esa es una situación que también ha complicado la traducción de la Biblia. Entonces, y solo una sola lengua de señas tiene la Biblia completa. Esa fuente yo la saqué de esta página, ustedes si quieren consultar después, está muy interesante todo lo que ellos dicen. Las razones por las que dan de que se hizo más lento el avance en la traducción es una porque hay guerra, como por ejemplo Rusia y Ucrania,
las guerrillas como en Colombia, inclusive la violencia aquí mismo en México, y los que están haciendo ese trabajo pues tienen que ser removidos de ese lugar donde conviven con las personas que hablan el idioma. Entonces, por eso es difícil. Esa es una razón. Otras razones, persecución, cuestiones políticas, hay muchas razones. Y dice, a pesar de su diversidad, todo lo que ya hemos visto que ha sido muy diverso en cuanto a escritores, lugares, idiomas, estilos literarios, todo esto, dice, la Biblia presenta una singular historia que se revela, que se va revelando, y esa es la redención. Les puse una imagen así como medio infantil, pero porque muestra muy claramente la idea. Tuvimos alguien, el Antiguo Testamento tiene profecías de Jesús. Llega al Nuevo Testamento y se presenta a Jesús como un bebé, creció como el hijo de un carpintero, después fue un maestro que anduvo enseñando a sus discípulos, murió en una cruz, y la esperanza que tenemos es que Él va a reinar, va a volver. Entonces esa imagen representa muy bien todo eso. El protagonista principal de la Biblia, ¿quién es, hermanos? Dios. Y podemos decir Jesús, es la historia de la redención, pues abarca a Jesús. Entonces, entre todas las personas descritas en la Biblia, es el mismo Dios viviente, el único y verdadero, quien es revelado por medio de Jesucristo. En conclusión, hermanos, la Biblia no solo es una colección de 66 libros, que ya dijimos que tiene eso, escrito por más de 40 autores a lo largo de un periodo de 15 siglos. Es un solo libro con un tema unificado, un mensaje coherente, o sea, no se va a contradecir, y una relevancia asombrosa para nuestras vidas aquí y ahora. ¿Por qué están ustedes aquí? Si ustedes no creyeran que es relevante lo que se les va a enseñar de la Biblia, ¿para qué vienen a gastar su tiempo? ¿Verdad? Entonces, es relevante, la Biblia no va a pasar de moda, si el Señor lo dijo, y es asombrosa para nuestras vidas. Y el tema que lo domina es Jesucristo, el Creador, Redentor y Señor. Ahora, quiero decirles algo aquí importante, y ya terminamos así, y les dejo participar también. Les digo, este hermano escribió 800 páginas, pero él dice, toda esta evidencia aunque nos dice que la Biblia es confiable y es un libro singular, no hay una manera de comprobar o no comprueba que la Biblia literal es palabra de Dios, lo sabemos. Otra forma de explicarlo, este hermano Ryan que les comento yo, él decía, es bien fácil, dice, para mí es muy fácil, porque él tenía un grado así como en Estados Unidos le dicen PhD, como doctorado o algo así, o sea, tenía un grado muy alto de estudios. Y él decía, para mí es muy fácil comprobarte la existencia de Jesús. Para mí es fácil comprobarte la existencia de Salomón. Dice, las piedras hablan, decía él. Y se refería a que hay estelas, o sea, hay piedras que están grabadas con porciones de la Biblia, y si tú vas uniendo es como un rompecabezas que vas armando. Y dice, y yo lo puedo comprobar. Dice, pero hay cosas, decía el hermano, que se tienen que sustentar de la fe. ¿Cómo es esto? Dice, hay cosas que no son palpables, que no son, que son inmateriales, como por ejemplo la expiación. ¿Cómo compruebas tú eso? ¿Qué es la expiación? Que Jesús quitó el pecado, ¿verdad? La redención, palabras que usamos, que el Señor va a redimir todo y va a hacer todo nuevo. Entonces él decía, son cosas impalpables que tú vas a tener que creer por fe, que las vas a tener que aceptar por fe. Yo te puedo comprobar todo esto, o sea, históricamente te lo puedo comprobar, pero eso es terreno de la fe. Elizabeth Elliot, ella fue una misionera, pero también fue escritora, y ella decía que base de lo que nosotros como creyentes sustentamos son misterios. Dice, por más que haya un físico que entienda perfectamente la aerodinámica, dice, ¿cómo va a explicar la ascensión de Jesús? Entonces, esos temas, dice, para ella dice, son misterios, son palabras que entendemos y lo creemos, pero se tienen que aceptar por fe,
¿Por qué? Porque Jesús mismo, Dios mismo así quiso. Él dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Él nos pudo haber dado toda la evidencia que quisiera, o pudo habernos dejado la Biblia simplemente soplar y ahí está. O así como le hizo con Moisés, de que le dio las tablas, órale, aquí están las tablas, que por cierto Moisés las quebró. Pero ahí están las tablas de la ley y listo. Él pudo haber hecho eso con la Biblia, órale, ahí les va la Biblia. Pero hizo todo un proceso a través de 1500 años y de formas muy distintas y asombrosas, para que se quedara esa carta para nosotros, por así decirlo, y lo hizo de esta forma. Entonces, ¿por qué? Porque él quería que aceptáramos ciertas cosas por fe. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve, hermanos? Si eso no se puede comprobar, y esa es la base de nuestras creencias, lo que acabamos de decir, porque Jesús es lo que nosotros predicamos, su muerte, su resurrección, creemos que Él redimió, que Él expió el pecado. ¿Para qué nos sirven cosas como esta? Son datos que nos ayudan, ¿verdad? El saber por qué. Para interpretar y dar contexto. ¿Quién más? Ajá. Bueno, la Biblia, en resumen, la Biblia es asombrosa por donde la quieras ver, ¿verdad? Pero como creyentes sabemos que tiene un efecto en nuestro corazón, en nuestra vida. Ok. Bueno, el hermano Ryan, que es el que también he estado, que cité ahorita, él decía que podemos tener una fe ciega, pero es una fe de la que se burlan las personas. Está bien, ten fe así. Pero dice, pero Dios nos dio también, Dios nos creó con un cerebro, nos creó a su imagen y Dios es sabio, ¿sí? Dios es sabio y Dios nos dio inteligencia. Y entonces él decía, podemos tener una fe razonable, pero fíjense, sigue siendo fe. O sea, hay cosas que vas a tener que aceptar por fe, pero es razonable que creas en eso, es mucho más razonable a que creas en muchas otras cosas que cree el mundo. Sí, por todo esto que acabamos de ver es razonable. Ahora, otra de las razones, yo les dije, para que se sorprendan, porque aún como mundo o como pueblo evangélico, a veces no valoramos esa Biblia que tenemos, ¿sí? No la apreciamos, no vamos a ella, no le damos el valor que tiene, ¿sí? Entonces, que la valoremos. Y también Pedro dijo que estemos preparados para presentar defensa cuando alguien que demande razón de nuestra fe. ¿Por qué crees esto? Yo creo que la Biblia dice esto, pero si tú quieres discutir, yo sé que existe todo esto. Entonces el hermano, como no hablaba muy bien español, él decía, esto nos sirve para callar las bocas, o sea, nomás para que se callen y nos quieran escuchar, ¿sí? O sea, primero los callas con esto, dice, porque ellos piensan que como que somos torpes en nuestra mente o algo así, o no muy abiertos o no muy inteligentes, pero en realidad esas son pruebas reales, ahí están, ¿sí? Fue como en realidad la realidad. Okay. Entonces, bueno, más que nada, hermanos, es que nos ayude y a valorar la Biblia. Ok, vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias porque nos haces ver, Señor, que estuviste desde el principio, pero también un trabajo que hiciste fue guardar la Biblia para que la tengamos, Señor. Nos amas tanto que no nos dejaste a expensas de no tener nada, pero también nos haces ver la necesidad de valorarla y también de apoyar a aquellos que están haciendo el trabajo de llevarla a quienes no la tienen, Señor. Te pedimos que nos ayudes a recordar eso y a asombrarnos, Señor, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén.